Здравствуйте, девочки, здравствуйте, мальчики. Смотрите на меня в окно и мне кидайте свои пальчики, да, ведь я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле. Три чукотских мудреца твердят мне без конца. Y ya estamos aquí en Pax Rústica, en un día muy interesante para Pax Rústica, porque bueno, todos los medios están comentando, cada uno a su manera. Uno entra en las páginas, el gabinete de Putin, y si hay alguien que sabe del gabinete de Putin, es Pax Rústica, que además va a traer columnistas que están en España y en Rusia. Pero bueno, vamos a saludar primero al querido compañero Federico García Blaya. ¿Cómo le va, Federico? ¿Cómo anda? Buen día, Picone, muy bien, fresquito acá en Buenos Aires. No sé si se puede comparar no se puede comparar a Rusia, nada, se puede comparar al frío de allá, me imagino, pero no, tenemos 7 grados 7, no exageremos tampoco, está fresco, pero bueno, aunque las mínimas estuvieron bajas hoy. 14 grados de máxima, Pico, y mañana 3 de mínima. Así que está frío. Para Buenos Aires está. 80% de humedad, volvió la humedad, Picón, en 1024 la presión y un poquito viento del oeste a 3 kilómetros por hora. Y el cielo bastante despejado por ahora, después dice que va a nublarse un poco, pero no hay lluvias pronosticadas en los próximos días. Estamos en Radio Rebelde, en Pax Rústica, en YouTube, Radio Rebelde AM740. Allí lo pueden espiar a Don Picone, que hoy no trajo ninguna gorra, por lo menos no tiene puesta. Hoy traje un abrigo que se convierte en capucha. Tiene capucha. Porque la garganta hay que cuidarla. Hay que cuidarla, un poco. Sí, Entonces, sí señor. Y ahí lo pueden ver. Y también nos pueden mandar mensajes por el chat. Ahí veo a Don Picone filmado, captado por la cámara. Por las cámaras de Carlitos Di Mare. De Carlitos Di Mare, que toca todo ahí, es un maestro. Carlitos Di Mare en la operación técnica. Y en el WhatsApp 11 26 90 84 96 para que nos manden sus mensajes. 11 26 90 84 96. También están las redes de Pax Rústica propiamente dicha. @Pax Rústica en el antiguo Twitter, que todo el mundo se rehúsa a usar el nombre nuevo. X o X. Y después tenés @Pax Rústica Iberoamérica en el Telegram, que sigue llamándose igual. Y anda cada vez mejor, pero bueno, la gente también se resiste a usarla porque va como rebaño a lo que le dice el mercado. Después tenemos el paxrusica@gmail.com, que es el correo electrónico, viejo y querido correo electrónico. Ya decir que es viejo ese me causa mucha gracia, pero es así. Bueno, y vamos a saludar a nuestra conductora en todo sentido, Silvana Yarmoluk. Здравствуйте, Silvana. Добрый день. Добрый день, Федерико, добрый день, Нестор дорогой, и добрый день, Carlos. Сегодня Анны нету. No empezamos el curso ruso todavía, pero ya lo vamos a lanzar. Se está retrasando un poquito, vamos a pasar a junio. Pero bueno, nada. Saludo a toda la audiencia de Radio Rebelde, de Pax Rústica. Hoy es un día muy especial para el mundo, aunque el mundo no se dio cuenta todavía. Suele pasar eso. Suelo ser irónica en algunas cosas, pero hoy voy a ser muy irónica, ¿viste? Hola, Néstor. ¿Cómo le va? Privet, Silvana. Yo te quiero ver con esa gorra que te traje de Moscú. Uy, yo también tengo. Sí, qué hermoso. ¿Cómo es la cosa? Un día vamos a venir. Ustedes dicen, en Rusia hace frío, tal, más frío. No, sí, obvio, en Rusia hace frío, pero también la gente siente frío con 7 grados. Claro. Allá también. Lo que pasa es que a veces he sentido yo más frío acá en Buenos Aires que en Moscú con 10, 15 grados bajo cero, porque acá hay una humedad espantosa. Uh-huh. La humedad hace que ese frío se triplique o se cuadruplique, ¿me entienden? Entonces, nada, cada uno, ¿viste? Los rusos también sienten frío, no piensen que son humanos, ¿viste? Son humanos. Claro, ¿viste? Son como robots.
Pero tienen esos gorros hermosos que un día vamos a venir acá al estudio. Los dos vamos a venir Picón con el y yo, y vamos, ese día voy a posar de espaldas en la cámara para que vean el gorro. Pero igual hay que bancarlo al mediodía cuando nos vamos de acá. tiene que, lo tenés que traer en el bolso. Tiene que hacer mucho frío. Tiene que hacer mucho frío. Sí. Mucho frío. Sí, no, bueno, además ese gorro que les traje es un gorro para 10 grados bajo cero. Bueno, vamos a tener que viajar a Ushuaia. No, te digo que a la mañanita, cuando hacía 6 grados de sensación térmica o 5, no me acuerdo. Mañana va a haber 3, Pico. Podría ponerse, pero después al mediodía, cuando nos vamos de la radio, andar con ese gorro. Mañana que hace 3 grados, salgamos tempranito a las 7 de la mañana, practicar, das una vuelta a manzana a ver qué onda. Bueno, pero Claro, tenemos puede mucho llegar que con- hablar, además de los gorros, Ahí vamos. compañera Silvana. Sí, ya voy. Bueno, todo, vos decís bien que dicen que la noticia fue bueno, todavía no asumió, fue una propuesta que hizo Putin al Consejo Federal. Explíquelo eso un poco, porque no lo entiendo. Bueno, él asume como el- presidente, ¿sí? Sí. Después de la Sí, él votación. asume como presidente y hay una modalidad en Rusia Eso. que es muy democrática, a pesar de todo lo que dice todo el mundo. El presidente propone un candidato a un lugar ministerial o a los asistentes que él tiene, que son como 8. Yo un día voy a publicar, no un día, hoy mismo voy a publicar en el Twitter cómo es la modalidad. Él propone a la Duma la propone al Consejo Federal y el Consejo Federal decide después. O sea, obviamente están todos de acuerdo con la asunción del nuevo ministro de Defensa, Ujú. que no es un militar, es un economista. Vamos a tener los dos audios más importantes que, bueno, logré pescarlo a Lech Jasinski, que está justamente él es periodista ya y cumple la función de ir a a las ruedas de prensa. Entonces lo pesqué en la mitad de una rueda de prensa y él me grabó, nos mandó un audio especialmente para nosotros, y Refollo también desde España, porque es, ¿cuál es la problemática de la asunción, en este caso la designación de este ministro de Defensa? Él es un gran economista, es un laburador de 30 días, 7 días, 24 horas, o sea, no descansa, y es un tipo de mucha confianza de Putin, y fue de alguna manera el que más se destacó en estos 2 o 3 años, bueno, no más, varios años de sanciones, porque como economista, ahí está, él sostuvo el renacimiento, como el ave fénix, de la economía rusa a partir de las 18.000, ya me perdí, las 20.000 sanciones que tiene Rusia. Entonces, yo creo que el Occidente le tiene más miedo a la asunción de Bielorrussov que a la no destitución, porque lo cambiaron de lugar, a Shoigu, que es el ministro de Defensa militar. Bielorrussov es un tipo que la pretensión de él es básicamente reestructurar todo lo que tiene que ver con la economía militar, y de alguna manera, ahora vamos a escuchar los audios, yo tengo varias cosas para decir y comentar después de escuchar los audios, porque ustedes saben que nuestros dos columnistas más importantes en este último tiempo, Jasinski y Refollo, lo explican también. Así que yo preferiría que vayamos con Jasinski. Hay una cuestión: al asumir Bielorrussov ya hay uno encarcelado por corrupción, un general. Ayer está, con presión preventiva, están en el análisis del caso de corrupción dentro del ejército, así que ahora vamos a escuchar un poco después les leo cómo se llama todo. Bueno, pero no me Porque es terminó de importante. contar. Entonces, Putin manda el gabinete, hace Sí. todo ese recorrido por la Duma, le hacen una devolución, aceptan o no aceptan. Sí. Calculo que la Y mayoría asume. se aceptan y asumen. ¿Cuándo asumen? ¿Tardan muchos días? ¿Está programado? No, tienen ¿Cómo es? 15 días para asumir. 15 tienen 15 días. días, pero yo creo que ellos ya están laburando, porque ya te digo, si al nuevo, al general ya le dieron presión preventiva, es que ya este muchacho, Bielorrussov,
ya tuvo su acción, porque él es un ferviente cazador de corrupción, digamos, porque es economista, y yo creo que va a bajar bastantes cabezas. A eso se le temía, digamos, el nuevo gabinete. En la única ficha, hay varios ministros nuevos, ya lo vamos a hablar en otro programa, pero esos ministros son de agricultura, o sea, son ministros que suceden. Esta movida de ajedrez tan importante la dejó a todo el mundo, especialmente en Occidente, con terror. ¿Por qué? Porque este hombre no solo va a rehabilitar la economía, sino que puede llegar a incidir mucho en la guerra que está sucediendo, y no solo en Rusia. O sea, él rehabilita la economía para hacer más fuerte el ejército. Así que estamos en problemas, en algunos en el mundo. Sí, está bueno que tengamos a Refuego Yurasinski, tu opinión, que conoces de este tema, porque, a ver, mirando las páginas de Occidente, bueno, era la destitución del anterior, bueno, siempre ellos arman puterío con estos cambios y no analizan cuestiones de fondo, como la que se está planteando. Entonces parece que hay una crisis, según describen desde Occidente. Pero esto que está diciendo fundamenta, o por lo menos alimenta la idea de que es una jugada de ajedrez, y creo que de eso los rusos saben bastante, ¿no? Es una jugada muy grande de ajedrez, porque descolocó absolutamente a Occidente, están todos asustados, y no lo digo yo, lo dicen los medios de prensa de ellos mismos, porque lo ponen a él como un, como se llama, workaholic, que es en inglés, ¿no? Un tipo que es laburante todo el tiempo y es un tipo de confianza del gabinete de Putin, pero además es un tipo que ya demostró quién es, porque en estos últimos años la economía rusa no se rompió, no se hundió, al contrario, floreció tanto que no necesitan del mundo occidental para vivir, digamos. Entonces ese es su punto fuerte. Pero ahora esto traducido a la parte militar, eso se convierte en una cosa bastante terrorífica para el occidente. No, y además ¿qué van a hacer en el año que los BRICS son presididos por la Federación Rusa, y los BRICS es eminentemente económico, además de ser una posición política. Y además la visita de Putin ahora el 16 a China, que es el primer lugar que visita después de la Asunción. O sea, todas las movidas son exactamente... Nos hemos convertido en analistas políticos súper así como detectivescos. Pero vayamos al audio de Yasinski, así entramos en calor. Dale. Queridos amigos, saludos desde Moscú. Les pido disculpas por no poder estar hoy en el programa en vivo en directo, pero así corriendo porque pasan muchas cosas aquí en estos últimos días, así que de pasadita algunos comentarios, algunas observaciones. Por fin hoy se está confirmando, se está consolidando el nuevo gabinete, el nuevo gobierno ruso. Ya están todos los nombramientos principales, están hechos. Hay un leve cambio, pero sin graves remesones, sin mucha reestructuración del gobierno ruso. La gran mayoría de los ministros quedan a sus cargos. Primero que nada, eso corresponde a que la economía rusa, el Estado ruso, pudo superar la prueba más grave, que eran las sanciones, el bloqueo económico. La economía rusa está funcionando bien, incluso está creciendo, así que la idea es mantener estas tendencias. Así que las políticas económicas del Estado se conservan, y el punto más sensible, más importante en este momento, son los únicos cambios reales que se realizan dentro del Ministerio de Defensa. Sabemos que tenemos un nuevo ministro de Defensa, un civil economista, porque hay una necesidad de cohesionar la estructura económica del país, la industria militar, con las necesidades reales del ejército. Los expertos dicen que el hecho que no es un militar, es un civil
que es un civil, es más una ventaja que una desventaja. Aparte de esto, todos los que conocen al nuevo ministro de Defensa coinciden que es una persona absolutamente honesta, transparente, lejana de cualquier corrupción y tiene una capacidad muy necesaria en este momento histórico, es decir la verdad a los jefes, decir lo que piensa, defender sus ideas, decir las verdades amargas, incómodas. Es algo que se echaba de menos por parte del Ministerio de Defensa. Así que los militares y la sociedad rusa en general está muy contenta de esta nueva designación. Podemos agregar también que hay más detenciones dentro del Ministerio de Defensa por el caso de corrupción. La noticia de hoy, de ayer y más que nada de hoy, es la detención de Andrei Kuznetsov, que era el jefe encargado del personal de las Fuerzas Armadas, del departamento de personal, o sea, una persona que tenía cargo a nivel de viceministro y por corrupción está acusado de corrupción. Pero hay algo mucho más grave. Lo que pasa que esta persona durante varios años anteriores encabezaba la 8ª división del Estado Mayor. Es un departamento a cargo de secreto de Estado. Así que también hay muchos rumores, hay muchas discusiones que si se trata solo de casos de corrupción o también de la traición, aunque las dos cosas siempre andan bastante juntas. La investigación recién empieza, se hicieron allanamientos en su casa y en su lugar de trabajo, encontraron mucho dinero, mucha divisa extranjera, muchos objetos de valor, y este proceso recién se inicia. Seguramente van a haber más detenciones, más limpieza en el Ministerio de Defensa. Es algo muy necesario y muy apoyado por las Fuerzas Armadas, por los soldados y por la sociedad rusa. En general, la sociedad rusa esperaba más medidas más drásticas contra la corrupción, sobre todo en el ejército. Así que estos pasos se están dando y varios otros nombramientos de asesores de Putin inspiran muchas esperanzas. Parece que el país está bien encaminado, por lo menos en eso. También la designación de nuevo ministro de Defensa es un indicador que Rusia se está preparando para una guerra larga, una guerra en serio. El gobierno ya está tomando toda la conciencia de que no es una operación militar, no es un conflicto local que puede ser arreglado en los próximos meses, sino es una guerra contra Occidente colectivo. Y promete ser bastante difícil, dura y larga, y para eso hay que reestructurar la sociedad. Estas son las primeras observaciones, comentarios desde Moscú. Un gran abrazo para Argentina. Los mejores deseos desde esta Rusia que resiste al imperio. Los mejores deseos para el querido pueblo argentino que está en su resistencia contra la bestia de Milei. Saludos. Muy clarito, como siempre. Agárrate, Catalina, ¿viste? No, pero un cuadro, ¿viste? Muy preciso lo que dice Oleg Yasinski. Le contamos a los oyentes que estamos trabajando aquí en PAC Rúsica con nuestros columnistas y con Silvana Yarmoluk el cambio de gabinete. Que se imaginan si esto estaría en Estados Unidos y se tiene que ir Blinken o alguno de los ministros de Biden, estarían todos los medios hablando de eso. De esto, por lo que veo hasta ahora, los únicos que debemos estar hablando somos nosotros, pero es interesante para nosotros y para los oyentes saber, porque de esto depende cómo se va a seguir desarrollando la operación especial y, como decía Yasinski, el tema de la guerra contra OTAN, porque ustedes habrán visto durante los últimos días, aunque no presten demasiada atención porque no hay tanto impulso a las noticias internacionales, que está haciendo Macron
qué está haciendo Biden, qué están diciendo de la guerra, los ingleses que mandan armas. Bueno, esto no es solamente ya la operación especial sobre Ucrania, sino que la OTAN también toma decisiones, y si hay algo que Putin tiene es anticiparse a lo que viene, ¿no, Silvana? Sí, sí, no solo es, no, yo creo que no es Putin solo, el gabinete que lo rodea, más allá de que hay problemas de corrupción y todo eso que no lo niegan porque está absolutamente abierto. O sea, Andrei Belousov, digamos, el ministro en cuestión, ayer se hizo su presentación en el Consejo Federal ante todos los ministros y gobernadores y todos los políticos de Rusia, y tiene prioridades muy interesantes. Yo lo voy a publicar hoy en el Twitter para que toda la gente pueda adoptar, porque todo esto de verdad no se está hablando. Y yo quiero decir un poquito de algo de Andrei. Andrei Belousov fue propuesto por el Consejo de la Federación para convertirse en el nuevo ministro de Defensa. Esta es la única diferencia importante en el nuevo gabinete de Putin. Él se llama Andrei Removich Belousov, nació el 17 de marzo de 1959. Su padre fue aviador durante la Gran Guerra Patria, la Segunda Guerra Mundial, y se graduó en el MGIMO. MGIMO es el instituto de diplomáticos, o sea, no era economista. Y después se convirtió en economista, o sea, hizo la Facultad de Economía. La madre de Belousov era una radioquímica que trabajaba en química de los elementos en química de elementos raros. De 2008 a 2012, Andrei Belousov fue director del Departamento de Economía y Finanzas del gobierno ruso. Del 2012 al 2013, Belousov dirigió el Ministerio de Desarrollo Económico. Y del 2013 al 2020 fue asistente del presidente de Rusia para asuntos económicos. En enero de 2020, Belousov fue nombrado primer viceprimer ministro de Rusia. A finales de abril-mayo del 20, ocupó el cargo del primer ministro en funciones durante 3 semanas. Bueno, y esto demuestra una vez más, digamos, la desesperación que tiene el mundo, porque haber terminado la carrera en el MGIMO, que es el instituto, la universidad que prepara diplomáticos rusos, de ahí salió Lavrov y todos los diplomáticos que se conocen de Rusia, y graduarse en economía implica que él tiene una visión de la economía global muy importante, no solo interna, pero entiende que tiene que cambiar la economía interna no solo del ejército, sino de Rusia. Y ya dio un paso en estos últimos años. Desde 2020 hasta ahora, como asesor del presidente, han cambiado muchísimas cosas. Las sanciones no le hicieron ni cosquillas a Rusia en este momento. Es importante que la gente lo sepa porque este personaje va a dar mucho que hablar de ahora en más. No solo, como vos dijiste bien, se van a venir los BRICS en octubre. Y esto que nos anuncia que es el rum rum de Rusia, es que si nombraron a un economista quiere decir que la guerra va a ser larga, que el occidente colectivo también se está preparando para una guerra importante, ya no es una operación especial esto, se está, digamos, ahora vamos a tener dentro de unos minutos a Refollo, que tiene, Refollo es otro, él es una persona que ve todo desde el punto de vista militar porque es especialista en todos los movimientos militares del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Refollo lo va a ver desde otro punto de vista. Pero todos coinciden en eso importante. Primero, sacar la corrupción, erradicar la corrupción dentro de lo que se pueda, ya empezaron por eso, ajustar la economía de lo que tiene que ver con el Ministerio de Defensa y sacar al país adelante desde el punto de vista económico para hacerle frente al occidente colectivo. Esos son las 3 betas que tiene este hombre que ayer dio su discurso frente al Consejo de Seguridad. De ahí Andrei Belousov, así es el Belousov. Los apellidos rusos siempre tienen un origen en algún trabajo, o en alguna característica física. En este caso es una característica física. Bielý en ruso es blanco, usi son bigotes. Quiere decir bigote blanco, sí. Bigote blanco. La familia, digamos, la raíz del apellido es esa, Belousov.
Ahí estaba viendo en La Nación que lo pone como un keynesiano. Que bueno, trabaja dice que sobre... La Nación sabe un montón de todo. pero digo, pero a ver, no, seguramente ellos toman referencia de algunos que saben. Decir keynesiano en esta época y en Argentina es demostrar que va a estar a favor del Estado, que no es un liberal, digamos. No, Bueno, por eso digo, ellos apuntan a keynesiano porque acá suena despectivo en la Argentina para los oídos de los liberales. Para nosotros es una caricia al oído decir que es un keynesiano, digo. Es una discusión a nivel mundial de lo que es el Estado. Hay una opinión de un economista ucraniano, Alexei Kursk, que dice, en su opinión ahora todo se encamina hacia un fuerte aumento de la dinámica del complejo militar industrial ruso y un aumento en la producción militar de la Federación Rusa. Kursk cree que Belousov desempeñó un papel en la creación de un modelo de crecimiento para la economía rusa, profundas transformaciones estructurales y adaptación a las sanciones. Y lo que dice realmente el economista es una muy mala noticia para nosotros, los ucranianos, ya que nuestros cargos ministeriales son las antípodas de las políticas de Belousov con la agenda del liberalismo vulgar durante la guerra. Los resultados los pueden evaluar ustedes mismos. Esto escribió el economista ucraniano hoy, al enterarse de la asunción de este hombre. Es exactamente lo que vos decís, el tipo no tiene nada que ver con el liberalismo. Claro, y no está de más subrayar con esto que dice el ucraniano, que acabas de mencionar, que la política económica de Ucrania la dirige fundamentalmente, como en Argentina, BlackRock, que no le interesa ni Ucrania ni Argentina. Amigos. Claro. Tus amigos. Entonces, digo, hay una gran diferencia y como vos decís, produce temor en Occidente porque es alguien que ya puso a Rusia con la sustitución de importaciones, cambiando la economía. Si además pone en la guerra, bueno, hay que amacarse un cacho. Si del otro lado, además, lo único que tenés es búsqueda de negocios. Sí, hay una Ucrania, cosa más, ¿no?, que dice Reuters a nivel global, que es su título de hoy. Ajá. El economista ocupa el cargo de Ministerio de Defensa de la Federación. Un economista ocupa el cargo de Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. 2 puntos. Rusia lucha por la victoria en la guerra económica. Claro. O sea, subieron de categoría. Ya no es una cuestión de sobrevivir a las sanciones. Ahora entraron como jugadores a ver cuál es la economía más fuerte. Para el año que viene, se supone que Estados Unidos, con las elecciones, van a tener una recesión terrible por todo lo que están haciendo. Así que yo no sé cómo va a ser la guerra económica del año que viene, supuestamente, después de las elecciones. Bueno, vayamos a un corte porque tenemos a la gente en vilo. Vamos a la tanda. На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, мальчики. Смотрите на меня в окно и мне кидайте свои пальчики, да, ведь я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. Acá estamos en Pax Rússica y ya subió un poco la temperatura, Picone, 9.7 en el aeroparque. Con las noticias que tenemos. Claro, 10 grados 5 ya en Buenos Aires, ya con solcito, está lindo. Y estamos acá en Pax Rússica, que tuvimos ahí a Alek Jasinski desde Moscú con sus grabaciones siempre clarísimas.
Y 11 26 90 84 96, el WhatsApp. Y también ahí Silvana dijo que iba a subir algunas cositas al Twitter, @Pax Rusica. Hoy en Telegram también pueden chusmear porque siempre sube material, @Pax Rusica Iberoamérica. Ahí quiero sumar al análisis que veníamos haciendo de la asunción de Belousov. A ver si lo pronuncio bien. Belousov. Belousov. Ahí está, el bigote blanco. Andrei Belousov. Digo, si está planteado como guerra económica, que era el cierre que vos hiciste, tanto todo Occidente, la Comunidad Europea como Estados Unidos, que están en crisis económica, y la alternativa que se plantea, que la primera reunión que hace Putin va a ser con Xi Jinping, es demostrarle que todo este trabajo del BRICS, de la desdolarización y de un montón de cosas se va a acentuar. Digamos, está dirigida más la guerra económica a eso, no a poner en crisis a Rusia, sino todo lo contrario, en una ofensiva. Porque para Occidente, Rusia había perdido la guerra económica, y no fue así. Pero escuchate lo que dice el Financial Times hoy. A ver. El Financial Times escribe que el ex viceprimer ministro Andrei Belousov, nominado por el presidente ruso Vladimir Putin para el cargo de ministro de Defensa, pondrá la economía rusa en pie de guerra. El Financial Times te lo dice hoy. Claro, por eso. Así que imagínate. No. Además, rompieron, porque el mismo Financial escribe que Shoigu no fue echado, como dicen, por la crisis interna de corrupción. No, a él lo ascendieron porque él va al gabinete de seguridad. ¿Y qué significa que Shoigu, que era el anterior ministro de Defensa, qué significa que él vaya al Consejo de Seguridad? Renovación y reestructuración. O sea que hay un gran plan de reestructuración, no solo económico, sino están armando el ejército con tecnología y con economía planificada para el futuro. Como dijo Alex, se están preparando para largos años de conflicto, porque el Occidente no quiere bajar los brazos, digamos. El que tendría que poner las barbas en remojo es Milei, que se hace el boludo recorriendo el mundo con toda la derecha y no está viendo cómo ya tuvo que recular con China, ¿no? Primero le dijo de todo a China, después tuvo que mandar a la canciller allá, y ahora con Rusia va a tener que estar atento a no pasarse de rosca con las cosas que hace, porque ni Occidente lo puede sostener, ni Estados Unidos, las barbaridades que dice. Bueno, pero tenemos más material. Dale, vamos al audio de Repollo sobre el ministro, sobre el nuevo gabinete. Pues muchísimo gusto por estar aquí, agradecido por la invitación, como siempre. Bueno, la cuestión de efectivamente quién es Andrei Belousov es la pregunta fundamental que se hace una gran parte del mundo en cuanto a quién es este señor, por qué ha sido no todavía nombrado ministro de Defensa, sino nombrado candidato para ministro de Defensa, que eso ya se tendrá que confirmar o no la semana que viene ante el Parlamento, ya que es el presidente Vladimir Putin quien los propone y el Parlamento quien los ratifica. A priori, con una mayoría del partido del presidente de Rusia Unida, pues debería de haber se esperaría una ratificación de Andrei Belousov como ministro de Defensa. La cuestión aquí es que Belousov aparece como un tipo que no es militar, es civil, lo cual es un elemento llamativo a primera instancia, porque claro, estamos hablando de Rusia, un país que se enfrenta no solo a la operación militar especial contra Ucrania, sino contra toda la OTAN. Es decir, a priori uno pensaría que se necesita un gran especialista militar, un militar muy cualificado para ello. Pero, por otro lado, también hay que entender que no solo es hacer cosas posibles, sino sostenibles. Es decir, no se trata simplemente de reunir una fuerza militar superior en el campo de batalla, sino de hacerla sostenible. Si es más pequeña, que sea más pequeña, pero sostenible.
Y eso viene de la mano, evidentemente, de los civiles, del ámbito civil. Y es aquí donde aparece Belousov como precisamente el tipo que, hablando con colegas y periodistas rusos, lo señalaban como el artífice precisamente de que Rusia no tuviera una debacle económica tanto en 2020 por el coronavirus como en 2022 por el inicio de la operación militar especial y el inicio de las sanciones occidentales, los bloqueos, etcétera. Así que, a priori, aparece como el elemento muy capaz de llevar a Rusia hacia en este caso no es hacia la economía, no es hacerla autosuficiente, sino es hacer autosuficiente toda la parte militar de Rusia. Y como digo, no se trata simplemente de hacer posibles muchos planes, sino de hacerlos sostenibles, de que sin afectar al resto de la economía rusa se pueda desempeñar una mejora del complejo militar industrial de toda la Federación Rusa, de sus capacidades de defensa, que no simplemente estén sobre el papel, sino también sobre el terreno, especialmente en los campos de batalla contra la OTAN en Ucrania. Bueno, contra la OTAN, se supone que contra Ucrania, pero que al fin y al cabo, es precisamente toda la OTAN quien quiere estar ahí metida, quien entiende que es su conflicto, que es su guerra, y que por otro lado también desde diferentes instancias, tanto de países europeos como de la Unión Europea, como de la OTAN, están siempre tirándose la pelota de, bueno, Ucrania va a entrar en la OTAN y en la Unión Europea, bueno, sí, entrará, pero ahora no, mañana. ¿Y cuándo es mañana? Pues mañana. ¿Y cuándo llega mañana? Nunca. Entonces, en ese sentido, Belousov, desde luego, también se enfrenta, por otro lado, a una situación que es conocida y llamativa por todos, tanto dentro como fuera de Rusia. Son notorias las críticas a Sergei Shoigu en su empeño, a pesar de ser militar, en su empeño nefasto al mando de las tropas rusas en los primeros momentos de la operación militar especial. De hecho, también son muy recordadas esas críticas descarnadas y en abierto del entonces líder, dirigente, jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin. Y la cuestión ahí es cómo precisamente esas críticas fueron, parece, como que tenidas en cuenta, ¿no? Por el Kremlin, pero no respondidas inmediatamente. Es decir, para no demostrar, hipotéticamente, no demostrar que las críticas eran fundadas, que Prigozhin y otros en sentido patriótico de Rusia, no otros en sentido quintacolumnistas o prooccidentales que utilizaban cualquier cosa y utilizan cualquier cosa para atacar y difamar a Rusia, sino que verdaderamente lo hacían por un amor a Rusia y por una voluntad de mejorar y de arreglar los problemas en los campos de batalla. En fin, la cuestión aquí es que precisamente tampoco es que Shoigu, como ya ex ministro de Defensa, haya sido purgado, como algunos medios occidentales han estado diciendo. Ha sido enviado a otro puesto del mismo ramo, a secretario de Defensa, pero no como cabeza ministerial, sino como consejero. En fin, es decir, no ha sido reemplazado, ha sido cambiado de ubicación a una ubicación igualmente estratégica e importante para la Federación de Rusia y más en el curso de las operaciones actuales en Ucrania y también de lo que podría avecinarse en otros escenarios, teniendo en cuenta los movimientos constantes que hace la OTAN en cuanto a movilizar esfuerzos para que Moldavia entre en la guerra como una especie de mini Ucrania, que eso arrastraría también a Rumanía y entonces significaría que un país OTAN y Unión Europea estarían dentro de un conflicto con Rusia. Por otro lado, también las siempre constantes amenazas y contraamenazas de las armas nucleares, que en fin, ya no cabe añadir mucho más de lo que ya hemos contado en otras semanas. Así pues, para concluir esta primera pregunta, la cuestión es que Andrei Belousov parece un tipo esperanzador para la mejora del potencial industrial militar de Rusia, y entonces, en este caso sí es un juego de suma cero, y si esto es bueno para Rusia, va a ser muy malo para Occidente y sus intermediarios.
Ahí escuchábamos a Refollo, aportando más datos y haciendo una relación interesante de Shoigu, así se dice, Shoigu. Shoigu. Con las críticas que había proferido desde la Wagner Yevgeny Prigozhin, ¿no? Sí, Yevgeny Prigozhin, que falleció en un accidente aéreo. Uh-huh. Estaba, no al principio, pero estaba en contra de, ya lo habíamos contado, pero estaba en contra, para refrescar la memoria, estaba en contra de las acciones que tomaba Shoigu, porque retardaba mucho la llegada a determinados lugares. Él le echó la culpa de varias batallas que tuvieron, que muchos muertos y sin sentido, digamos. Esa era la cuestión, que no llegaban con... Las estrategias no eran buenas. Eso es lo que criticaba Yevgeny Prigozhin. Igualmente, bueno, todo terminó como terminó, porque de alguna manera Yevgeny Prigozhin tenía, si bien era patriota y todo lo que vos quieras, él era un ejército privado, no era un ejército que estaba comandado por el Estado. Así todo, bueno, todo el mundo ya sabe cómo eso terminó, y de alguna manera lo que dice Refollo es que no se lo mandó a la cárcel, digamos, se lo retiró y eso, sino que lo ascendieron en un puesto clave que tiene que ver con lo militar. Porque si bien el ministro de Defensa ahora es un economista, se necesita la otra parte, la otra mitad de estrategia militar, y Shoigu en ese sentido es la persona que le conviene, porque si no, no lo hubiera puesto ahí. No, pero... Esa es la realidad. Yo creo que es así. Además se desprende de lo que dice Refollo y de lo que venís diciendo vos, pero para comprender, me gustó lo que planteaba Refollo, que esto también pasa con China. No se mueven a la velocidad que Occidente quisiera, y mucho menos lo que pasa en Argentina con los cambios de gabinete de Milei, por ejemplo, que no alcanzan a asumir y ya los cambiaron. Digo, para que se entienda lo mamarracho que es todo esto, y sin embargo los tiempos que se toman tanto Rusia como China para producir los cambios, estudiados, milimétricos, para que no produzcan una crisis. Yo creo que nadie de Occidente, y esto sí lo podemos tomar casi como un desafío de hacer un seguimiento de lo que diga desde la Unión Europea y Estados Unidos, de que este cambio es una crisis. Todo lo contrario, es una articulación diferente de lo que se plantea el gobierno de la Federación Rusa. Totalmente, porque bueno, no en vano, yo digo que Rusia ya a esta altura, como dice Refollo mismo, no es una cuestión de hacer un ejército enorme para ganar la batalla, sino de sostenerla en el tiempo. Y Rusia se está preparando ahora no solo para ganar la batalla con el Occidente, que no significa que sea solo Ucrania el problema acá, sino para sostenerla en el tiempo con armamento, con industrialización, con tecnificar lo que tenga que tecnificar, y además sostener una economía que pueda pelear ya no a nivel militar, sino a nivel económico con el mundo occidental. Esa es el panorama que tenemos ahora con este. Mirá lo que dice The Washington Post. Bajo Putin, una nueva Rusia paramilitar se está levantando para desafiar a Estados Unidos y Occidente. Claro. Estados Unidos ve una amenaza para sí mismo en la adopción por parte de Rusia de los valores familiares tradicionales. The Washington Post dice: guerra económica, : el cambio estratégico de Rusia apuntala su inevitable victoria en el campo de batalla. Dentro de lo que es el Washington Post. Por eso digo, la lectura de Occidente, como vos decís, es que no es una crisis, sino todo lo contrario, es una ofensiva, es un cambio en ofensiva, con otras características, pero que tiene también con la crisis que vive Estados Unidos y la Unión Europea desde el punto de vista económico. Pero tenemos algo más, Federico. Sí. Vamos con el otro audio. Tengo dos audios más, pero creo que digamos, me gustaría
hablado de todo esto que pasa hoy, me gustaría, yo elegí un pedacito, un fragmento del 9 de mayo del discurso de Putin, en Dale. español, que está ahí, creo que son 5 minutos, pero es importante porque todos esos puntos tienen que ver con todo lo que hablamos recién. Si llegamos con el otro audio, sí, bien, con el de Refugio, y si no, lo vemos el jueves. Pero lo de Putin lo quiero ahora para que la gente lo escuche. Dale. Hoy en día vemos como la verdad sobre la Segunda Guerra Mundial está siendo tergiversada porque esta verdad no les viene bien a los colonialistas. Ellos están destruyendo monumentos a los que defendieron el mundo contra el nazismo y destruyen la memoria de las proezas de los militares del pasado y de su sacrificio. Este revanchismo histórico y los intentos de justificar a los nazis forma parte de la política occidental, y los políticos occidentales crean nuevos conflictos y discordia nacional, internacional, sofocan centros de desarrollo en el mundo. Nosotros estamos en contra de la superioridad de cualquier país o cualquier alianza. Rusia hará todo lo posible para prevenir una confrontación a nivel global, que a la vez no vamos a permitir que nadie nos amenace. Nuestras fuerzas están en alerta siempre. Occidente quiere olvidar de las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, pero nosotros recordamos que el destino de la humanidad fue decidido ahí en las batallas en la Unión Soviética, en Stalingrado, en Leningrado, en otros lugares, durante batallas sangrientas a lo largo de la Unión Soviética. Los 3 primeros años tan difíciles de la guerra, todas las repúblicas de la URSS lucharon contra el nazismo casi solos, cuando casi toda Europa ayudaba a las fuerzas alemanas. Rusia no disminuye la importancia del segundo frente y de nuestros aliados en la Segunda Guerra Mundial. Homenajeamos el contribuyo de todos, incluso de China, que luchó contra el militarismo japonés, y siempre recordaremos esto, nunca lo olvidaremos, nunca olvidaremos nuestra batalla conjunta, nuestras tradiciones de solidaridad. Queridos amigos, hoy en día Rusia está pasando por una época muy difícil, histórica, y el destino de nuestra patria depende de cada uno de nosotros. Hoy en día, y en ese día en particular, lo entendemos mejor que nunca. Y queremos estar a la altura de los que vencieron en el pasado. Ellos estaban seguros de sí mismos y de su país. Sinceramente, amaban a su patria. Marcamos este día durante la operación militar especial. Todos sus participantes que están ahora en el frente son nuestros héroes y les rendimos homenaje. Su coraje es muy importante. Toda Rusia está con ustedes, señores. Incluso nuestros veteranos y vuestras vidas son importantes para nosotros. Nos unen sus actos, sus acciones. Rendimos homenaje a los caídos durante la Gran Guerra Patria. Esas personas que fueron nuestros parientes, nuestros hermanos, padres, madres,
abuelos, bisabuelos y amigos también. También rendimos homenaje a los veteranos de aquella guerra que ya no están con nosotros y a los civiles que murieron debido a las acciones de los nazis. También rendimos homenaje a todos quienes lucharon en aquella guerra. Guardemos un minuto de silencio. Bueno. No, digo, muy, Sí. muy interesante escucharlo de Putin y es correcto haberlo puesto, ya que se nos está terminando el programa, Sí. por varias cuestiones. Porque él habla de la Unión Soviética y yo digo, ¿qué oportunidad se perdió Occidente de tener de aliada a Rusia, ¿no? El primer Putin planteaba otro tipo de relación con Occidente, no de guerra. Sí. Y se perdieron una gran oportunidad y ahora fortalece haciendo anclaje en la historia de la Unión Soviética, que no era el eje inicial de Putin, digo, esto lo podés decir mejor vos que yo, y uniendo la historia. Y eso es muy fuerte para el pueblo. Lo que hace el neoliberalismo, que yo pensaba mientras lo escuchaba a Putin, a Macri y a Milei, que viven rompiendo con el pasado, diciendo 70 años de mierda este país y todo lo demás. Sin embargo, Putin, y a favor, y además para mostrar fortaleza ante Occidente. Digo, es bien complejo, pero bien interesante. No es cualquier cosa lo que se celebró este 9 de mayo. No, este 9 de mayo fue una celebración mundial, porque vos si te ves el Twitter, las palabras clave, los hashtags eran Moscú, el regimiento inmortal, Putin, y todo el tiempo estaba en los primeros títulos el hashtag. ¿Cuál es la importancia de esto que dice Putin, más allá de que, bueno, primero que el año que viene es un número redondo y son 80 años. Putin y Lukashenko, que es el presidente de Bielorrusia, no fueron invitados al festejo que hace Europa el 8 de mayo sobre esto, a los héroes y todo eso. Que acá él explica algo muy concretamente, que dice que el primer frente siempre fue la Unión Soviética contra Hitler. Porque si bien Hitler iba ocupando países, Polonia, todo lo que nosotros ya sabemos en la Segunda Guerra Mundial, desde el 39, en el 41 llega sin anunciarle la guerra, ataca a la Unión Soviética a las 4 de la mañana del 22 de julio de 1941. Y durante 3 años, casi 4, el pueblo soviético solo, más allá de que había partisanos, todo, tuvo que soportar esa guerra. Pregunta, ¿cuándo entraron en guerra los aliados? Esa es una tarea para el hogar, para los oyentes. ¿Cuándo entró Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuándo entró Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial? Para decir que ellos ya fueron aliados. Y él dice ahí, no los desmerecemos, pero, digamos, ellos entraron un año antes que terminara la guerra. Y nosotros durante muchos años en nuestra región, desde la televisión, desde las películas de Hollywood, para nosotros el día D fue clave en el mundo. Yo no digo que está mal, yo digo que todo el mundo, igual que dice Putin en su alocución, no es que no desmerecemos los esfuerzos y que, bueno, ellos estuvieron primero ayudando a los alemanes durante 41, 42, 43, y en el 44 se vieron involucrados y dijeron, bueno, vamos a ponernos nosotros ahora acá de aliados porque se nota que Hitler lo que quiere es una locura. Digo, por decirlo suavemente, los historiadores podrán hacer otro análisis de esto, pero la cuestión es que estamos repitiendo lo mismo. Él lo que dice en este discurso es que se vuelve a repetir la historia incansablemente, y como dice Refollo también, cuando Rusia sale de la Primera Guerra Mundial, que duró del 1914 a 1918, se retira Lenin la fuerza, el occidente colectivo de ese momento instigó la guerra fratricida dentro de Rusia, que fue la guerra civil entre blancos y rojos, como ustedes saben,
que se llevó 10 millones de muertos. A ellos no les importan los muertos. No les importan los muertos de Siria, no les importan los muertos de Gaza, no les importan los muertos de... Ellos instigan. Si tenemos que usar los talibanes, lo vamos a usar. Si tenemos que usar al neofascismo, lo vamos a usar. Esa es la metodología, bueno, eso lo vamos a dejar para el jueves, la próxima. el modus operandi del occidente colectivo. Y Putin dijo esto, que para que, o sea, ya sé que nadie en el mundo occidental lo escucha, pero estaría bueno que escuchen todo el discurso de él, porque, o sea, uno si se pone a pensar, tiene esa visión que tenemos como desde este programa, que tiene que ver con, no aceptemos todo lo que nos dicen, analicemos nosotros con nuestros propios cerebros cómo se está desarrollando la situación en el mundo, y a lo mejor podamos sacar, qué sé yo, conclusiones para nuestro país, para nuestro pequeño Argentina. Seguramente, porque cuando él comienza el discurso, y si no entendí mal, él habla de la lectura que no le viene bien a los colonialistas. Claro. Digo, y nosotros estamos ante un constante ataque de los colonialistas que quieren convertir a Argentina en una colonia desde todo punto de vista, económica, social y cultural. Así se termina este Pax Rústica, querida Silvana Yarmouk. Así que tu cierre y nos volvemos a encontrar el jueves. Nada, yo creo que estamos... a mí, como siempre te digo, me encanta hacer este programa, investigar, aprendo mucho. Creo que todo el mundo que lo escucha... Todos aprendemos. Sí, todos aprendemos. Y es muy importante el análisis y que tengamos todas las opiniones. No nos dejemos llevar por digamos, por los medios que nos quieren lavar el cerebro. No permitamos eso. Así es. Cerramos entonces para Rusia, nos vamos hasta el jueves que viene. Chau, Silvana. Chao. До свидания всем. До свидания.